Soy Malena. Malena Perelló. Ahí se reduce más, pero igual ninguna de esas soy yo. Hija de Mauro Perelló y Verónica Gómez de Sarabia. Nacida en Argentina, más concretamente en Buenos Aires, más concretamente en La Plata y todavía más concretamente en el Hospital Italiano. Sobrina de mis tíos y nieta de mis abuelos. Viví 15 años en La Plata, 2 años en Peguajó y en 2017 volví a La Plata a estudiar la licenciatura en eso que estudian los que quieren hacer películas. A los 21 me mudé a General Roca, a seguir la carrera en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, el IUPA. Y ahí me pidieron este trabajo. Un resumen espectacular. ¿Pero en qué consiste el trabajo? En la primera clase de documental, el profe nos dijo: el trabajo final de este cuatrimestre es un mini documental de lo que quieran. ¿De lo que quieran?, dije yo. Chao, buenísimo. Automáticamente pensé en el hombre que pide monedas al lado del banco, quien después supe se llama Jorge. Y en principio iba a ser sobre eso, pero cuando me di cuenta terminó siendo un documental sobre mí. Decidida entonces fui a verlo un día. Me contó un montón de cosas. Que tiene familia pero que no les habla, que tiene diabetes. Por ahí pasa y una señora quiere comer, ahí te traigo. Te traen galletitas, te traen de todo. Yo soy diabético. ¿Ah, sí? No puedo comer, ¿viste? Así que pasa un nenito y se la regalo. Que jugó en primera. ¿En primera? ¿En serio? ¡Buah! No, no es que no te creo, es que digo, wow, llegar ahí, ¿no? No. Y que había cosas que no me podía contar. Me contó también que las pasó todas y que para él lo más importante es el amor y el respeto. Yo la pasé por todos lados. ¿Qué has pasado? ¿Qué es lo que más sentís que en tu vida te llevó a ser quien sos hoy? Conocer gente, por querer la gente, la mala gente, yo no le falta respeto a nadie. No, yo no le falto respeto a nadie. Viene una nena, si tengo algo para comer, toma. Así soy. A mí acá me dejan algo, se lo regalo a los nenes. Es un amor. Aquellos chicos también me han traído comida, se la llevo para que yo lo coma. Dice gracias. No puedo. Si viene uno me pide 50 mangos, siempre voy. ¿No te calienta? No. ¿No te importa la plata? No. ¿Qué te importa? El amor. Cuando llegué a casa busqué su nombre de futbolista en Google. El Rata. Jorge Osvaldo Romero. Escribí El Rata Romero en Google. Lo primero que me salió fue una nota de Infobae. La historia del Rata. Tenía prisión domiciliaria por matar a una policía y lo detuvieron por robar otra vez. Al principio me entusiasmé, pensé que estaba empezando a completar la historia que me había ocultado, pero leyendo la nota me di cuenta que ese no era mi Rata. Seguí viendo qué resultados arrojaba esa búsqueda, pero nada. Puse su nombre y solo me apareció un perfil de Facebook, pero como me esperaba no era de él. Me gusta mucho salir a caminar, lo hago todos los días con mi perro. Un día en una de esas caminatas me recordé que me tenía que poner a pensar en el guión para este trabajo, y llegué a la conclusión de que la historia que quería contar no era la de Jorge. Pero paradójicamente fue la suya la que me hizo darme cuenta de que no hay persona que no tenga algo para contar. Ahí me dije, tiene que haber algo en mí que me haya llevado a él.
todos somos nuestras vivencias. Y esas vivencias nos construyen para terminar siendo tal vez un recuerdo, una foto, una historia sin contar. Mi abuelo, Cacho Perelló, él sí que es para mí una historia sin contar. Y tal vez antes de hablar de alguien más, deba pensarme primero a mí. ¿Por qué me interesa la gente? Siempre me interesó lo que la gente tenía para contar, aunque no los conociera. De hecho, uno de mis mayores disfrutes se basa en escuchar entrevistas a personas que no conozco, o a cantantes de bandas que no me gustan, profesionales de cosas que no tengo ni idea, porque siento que todos, se dediquen a lo que se dediquen, sean de donde sean o tengan la edad que tengan, tienen algo para contar. Recuerdo un concepto que mencionaba Sebastián De Caro en una charla que dio, que decía que tenía un amigo que tenía un colador en la cabeza que dejaba pasar solo lo bueno. Santi del Sol, le mando un saludo. Era una persona que, si veíamos una película, él lo transformaba en algo más. Él iba y dibujaba la película en una historieta, pasó con Robocop. Si leíamos una revista, él lo transformaba en algo más. Se fijaba si había en la revista algún mundo oculto para descubrir o algo que estuviera linkeado. Y tenía que ver con la educación que había recibido de sus padres. Para mí era un ejemplo, era un amigo héroe. Era un amigo que tenía algo que yo no podía copiar, algo que no podía imitar, tenía un colador en la cabeza. Y siento que yo soy así, o sea que puedo obviar las cosas que no me gustan de alguien y ver lo bueno que tiene. Este guión no lo estoy escribiendo enfrente de la computadora. En realidad se lo estoy narrando a modo de audio a un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma. Se llama Daniel Jones, porque es el nombre del cantante de una banda que me gusta. Se lo puse cuando me hice el grupo, como a los 16. En ese momento en el que uno siente que solo los cantantes de las bandas que escucha lo entienden. Y bueno, de foto de perfil, una foto de mi perro, el de La Plata. Y esto también habla de mí y de mi historia. Y acá puedo poner como este audio, además de la voz en off, ¿no? Pasa que lo grabé con voz en off porque cuando se lo estoy narrando en el audio de WhatsApp divago mucho y era necesario hacerlo así. Pero a lo que iba es a que lo estoy grabando mientras camino por la calle, paseando a mi perro, que se llama Zuko por el personaje de Avatar y que es mi favorito por cómo evoluciona internamente, cosa que también es un poco de quién soy y de mi historia. Entonces, estoy caminando y veo un obrero yendo con una pizza a la construcción. ¿Quién es ese obrero? ¿A quién más le lleva la pizza? ¿Cómo consiguió ese trabajo? Ahí me di cuenta que no solo me interesa la historia de las personas en particular, sino también la historia de quienes formaron su historia. ¿Será porque no sé nada de mi abuelo? Lo que más indagué en su vida fue hace poco, volviendo en un viaje de 7 horas en micro con mi abuela, o sea, su viuda, de La Plata a Pehuajó, mi abuela. Otra persona re curiosa, con su historia, ¿no? Como todos. Este documental podría ser eterno. Bueno, cuestión que ahí le arranco a preguntar, porque o sea, yo tengo fotos de mi abuelo en mi casa, digitalizadas, pero ¿qué sé de él? O sea, él era adoptado, pero no sabía nada más. O sea, mi apellido no es mi apellido, pero como que también sí. Es re loco llevar la sangre de personas que no conozco. Bueno, y en ese viaje empecé como a indagar y me contó una banda de cosas, aspectos de su personalidad que yo, claro, como era chica, no me paraba en esas cosas, pero al mismo tiempo, el haberlo conocido yo hasta esa edad me hizo ser quien soy yo hoy. Le dije a mi abuela de hacer llamada para que me cuente un poco más, creyendo que iba a centrar mi documental en su historia, y sí, hablamos con mi abuela, pero hablamos como siempre. ¿Te acordás que yo te había dicho de hacer videollamada para que me cuentes del abuelo? ¿Te acordás? Sí. Bueno, al fin... El cine ese día cuando vos me cancelaste la videollamada. Ah, estaba full con 1.000.000 de cosas. Pero al final cambié el tema del documental. Porque cuando le piden a un artista que haga algo, es imposible que no lo haga desde su visión. Eso es algo que escuché que decía C. Tangana en una entrevista.
Era como, es que yo tampoco puedo hacer flamenco, yo no soy un flamenco. Yo tendré que hacer algo con el flamenco, tendré que hacer algo con la salsa, o algo con la bachata, o algo con el bolero, o algo con el son, pero yo no soy un sonero. Igual que tampoco me considero un rapero o un artista urbano, simplemente, ¿no? Entonces ahí me he obligado a mí mismo a decir, bueno, ¿qué eres tú realmente? Pues sí que me puedo escribir yo una cuarteta o una redondilla, o yo sí que entiendo de dónde viene una rumba, y ahí me ha obligado a hacer esos puntos. Y le conocí la cara buscando el video para este documental, porque como me encanta salir a caminar, esa entrevista la había escuchado caminando, o sea, nunca escuché una canción suya, o por lo menos no sabiendo que era suya, pero re interesante eso que dijo. Bueno, igual esto yo lo había pensado antes, con una que se convirtió en mi peli favorita en el minuto exacto en el que terminó, tipo ahí. La película se llama Men on the Moon. Y si buscamos en Wikipedia dice: Milos Forman dirige este análisis de la vida y carrera del idiosincrásico comediante Andy Kaufman, 1949-1984. Pero Men on the Moon es mucho más que eso. La peli es del 99, pero en 2017 salió un documental de cómo la hicieron a la peli, porque Jim Carrey pidió que graben el detrás de escena. ¿Y saben qué pasó ahí? Jim se convirtió en lo que Andy era en la vida real, o sea, nunca sabían cuándo estaba haciendo un personaje y cuándo no. Tipo, Jim era Andy. ¿Jim era Andy? Porque Jim no era la historia de Andy. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jim era Andy? En la clase de documental en la que me preguntaron cómo venía, traté de hacerles entender todo el quilombo que tengo en la cabeza y cómo lo venía planteando en el guión. Y en esa clase me mandé al grupo conmigo misma. Las cartas de inmigrantes que encontré. Porque un compañero encontró dibujos de su tío, al que no conoció, y se empezó a hacer las preguntas que me estoy haciendo yo más o menos. Soy una persona como muy curiosa, entonces siempre ando juntando cosas de la calle y con esas cosas hago más cosas. Como en ese documental que nos mostró Fede hace un par de clases. Les objets de récupération, c'est qu'ils ont une existence déjà, ils ont déjà vécu, et puis on n'a plus voulu d'eux, ils sont encore bien vivants, il suffit juste de leur redonner une deuxième chance. Bueno, y una vez encontré cartas y fotos de personas viviendo en Europa a los familiares que tenían en Pehuajó. Y con esas fotos hice collage. O sea, como que con la historia de alguien más hice parte de mi historia. En esa clase se dijeron cosas re copadas. El profe dijo que hacemos arte para trascender y no ser esa historia que quedó sin contar. Y una compañera dijo: vivir no es más que arder en preguntas. Dijo: ya lo decía no sé quién. Tipo, ya lo decía tal, vivir no es más que arder en preguntas. Entonces, como no me acordaba el nombre de la persona, busqué la frase directamente en Google. Y lo primero que leo en el primer link que abro, solo algunas de las frases de Antonin Artaud permiten vislumbrar su trágica existencia. Mirá qué raro. Un tipo que dijo una frase como vivir no es más que arder en preguntas y que la pasó mal en su vida. Como todos los filósofos, pensé. Lo busco en Wikipedia. Leo. Antoine-Marie Joseph Artaud, comúnmente llamado Antonin Artaud, fue un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico y actor francés. Artaud es autor de una vasta obra que explora la mayoría de los géneros literarios, utilizándolos como caminos hacia un arte absoluto y total. La mayoría de los géneros literarios, o sea, tremendo, pero de alguna forma llegó a hacer todo eso. Esa sinopsis de la historia de una persona como que te hacen sentir re finito. Bueno, además, en la clase, Laura, que es la ayudante de Fede, me preguntó: ¿cómo definirías tu documental en una sola palabra? Pararse, le dije. Entre todo el quilombo, pararse a ver que hay otro al lado y no permitir que se borren sus historias. Entonces, con todo eso en la cabeza, salí de la clase y me dije: yo también voy a hacer esa pregunta, pero la cambio un toque. Voy a preguntar: ¿cómo te definirías en una sola palabra? Decidí hacer esta pregunta porque está buena, habla del contexto de uno, pero también de uno y de su historia, la historia que lo llevó a uno a percibirse así. ¿Cómo se definiría en una sola palabra? Amor.
Amor. Si tuvieses que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Interactivo. No puedo estar quieto. ¿Cuántos años tenés? 19. Buena. Trabajador. Feliz. La B. ¿Cómo? La B de bueno. Una sola palabra. Adiós, gracias por estar acá, descansando en mi trabajo, en mi casa y bueno, haciendo lo que me gusta. ¿Qué es? Trabajando. ¿Una sola palabra? Sí, una sola. Que se arregle el país, qué sé yo. Una gran persona. ¿Y a dónde te fuiste, me dijiste? ¿Me dijiste que sos motoquero? Soy motoquero y Sí. ando en todos los encuentros que puedo. Sí. Soy jubilado también. Ah, mira. Jubilado por discapacidad. Ajá. Tuve una CB. Sí. Mira, lo mío es medio grosso. Sí. Me pegué un tiro, me cayó un rayo, me agarró una CB. Fa. Ahora me están haciendo diálisis Fa. y sigo andando. Sí. Y esto para un ejemplo para la gente que se ahoga en un vaso de agua. Sí. Tengo una batalla, una guerra encima. ¿Cómo es? Y sigo andando. En mi pueblo me conocen como abeja rebelde. Ujú. No quiero entrar al cajón. Así es. Y para tu documental le mando un saludo a todos los que me conocen. Buenísimo. Y lo que no me quieren que se jodan. Es así, muy Así nomás bien. sencillo. Así nomás. Cuando nos estábamos despidiendo le pregunto, ¿cuál es su nombre? Cachito, me dice. Cachito, como mi abuelo, pensé. Cuando le estaba haciendo las preguntas en la calle, la gente estaba tan entusiasmada que le mandé un mensaje a mi viejo que decía, Pa, ¿viste que estoy haciendo un documental? Sí, ¿por? Creo que es mi obra maestra. Y me contestó, hay un dicho entre renderistas que dice que todos creemos que el último es nuestro mejor render hasta que lo vemos por segunda vez. Ojalá tengas razón, le puse. Bueno, y mientras le estaba haciendo estas preguntas a la gente en la calle, me empecé a preguntar con qué palabra se definiría mi abuelo. Y como a él no le pudo preguntar, le mandé un audio a mis abuelas. Abue, buen martes para vos también. Contestame rápido y conciso. ¿Cómo te definirías en una sola palabra? Sincera. Recién llego y ahora vuelvo a salir a hacer otro mandado. Abue, ¿cómo te definirías en una sola palabra? Hola, Male. Solidaria. Al otro día salí a pasear a mi perro y me crucé a 2 de las personas que había entrevistado el día anterior. Rafael, por un lado, el que es terrible, que me preguntó de qué se trataba el documental y le conté, y nos pasamos los teléfonos para que se lo envíe cuando esté terminado. Al ratito me llega este WhatsApp. Hola Malena, soy Rafael. Gracias por dejarme colaborar con tu proyecto de cine, El pintor de la farmacia. Y de foto de perfil dice, resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Eso también habla de su historia, de quién es él. La segunda persona a la que me crucé fue a Cachito, ¿se acuerdan? El motoquero. Hola Cachito, le digo. Tengo algo para mostrarte, me dice. Automáticamente saco la cámara. Me compro motitos de colección y las voy coleccionando. Ah, mirá. Uno de los gustitos que me da. Mirá, qué bueno, che. Y bueno, y es lo que queda. Porque después de esta no hay otra. Honor y gloria. Pero son las partes de amistad que se llaman. Yo le entrego uno de estos a un motoquero y él me entrega el de él. Y ahora voy a diálisis. Bueno, suerte, Cachito. Pero me faltaba una persona más que se tenía que definir en una sola palabra. Pero cuando la fui a buscar, no estaba ahí. Me acerqué a la pareja que tiene el puesto ahí a preguntarles dónde estaba Jorge. ¿No te enteraste?, me dijeron. Y uno de ellos señaló al cielo y me dijo, allá está.
Capaz me tenga que quedar con lo que él me contó para pensar cómo él se definiría en una palabra, por más que sea subjetivo. Digo, en base a lo que yo sé de él, que él decidió contarme. Pero a veces va a haber incógnitas que nunca vamos a poder resolver, pero creo que con lo que nos tendríamos que quedar es con la tranquilidad de, en mi caso, haber decidido acercarme. Y en el caso de todos, haber conocido a esa persona al menos. Empecé este documental pensando que iba a hablar de alguien más y terminé hablando de qué veo cuando veo a los demás. Me suena un poco narcisista, pero intento que ese hablar de mí sea también hablar de quienes me preceden y de quienes preceden a los que me preceden. Porque si no hubiesen existido esas relaciones, hoy ellos y ellas no serían quienes son y yo no sería quien soy yo, porque no los hubiese conocido siendo eso. ¿Quiénes somos? Sartre diría, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. C'est que là où il y a Malabar, détective qui se fait tabasser d'abord, puis qui se passe ensuite. Les rayons extrayant le film de l'eau. C'est que là où il y a Malabar, détective qui se fait tabasser d'abord, puis qui se passe ensuite. Les rayons extrayant le film de l'eau. Y en su historia, algo hizo que esas sean sus novelas favoritas. Amo la radio y en un programa que yo escucho cada vez que llama un oyente y pregunta, ¿yo soy yo? Le dan lo que se llama un Ulrich, es como un premio del programa. Y me parece una pregunta muy buena, ¿no? Para terminar este documental. ¿Yo soy yo? Si puedo, voy a buscar un fragmento de todas las veces que he llamado yo a la radio y me he ganado un Ulrich por preguntar eso. No sé, igual si lo voy a hacer. Tienen muchos programas y tengo que buscar entre 2 horas de programas de mucho tiempo. No creo que lo vaya a hacer. Pero he hecho la pregunta. Yo soy yo. Vine a grabar para un rodaje y le conté a una compañera que estoy haciendo un documental para documental y cuando me preguntó sobre qué era, ¿podés repetir la pregunta? ¿Es sobre vos o sobre alguien más? Y yo le dije, wow, me encantó tu pregunta. ¿Y él estaba con la remera de...? ¿Yo? Oh, Es un Ulrich. Tenés un Ulrich. Ah, bueno, me alegro mucho, lo estaba esperando. Che, escúchenme, yo tengo muchas cosas para decirles. Dale para adelante, todo tuyo. Se nota que te desenvolves bien. Bueno, gracias. No, en principio, este término de copiar, a mí no sé si me copa mucho. Ok, el concepto. Claro, el concepto. ¿Por qué? Porque, ¿qué no es una copia hoy en día? O sea, estamos en el mundo de la globalización. Todo es una copia. Las culturas son copias de otras culturas, son mezclas. De otras cosas. No, o sea, vos, Homero, sos todas las personas que pasaron por tu vida. Vos, Lucky, sí. Vos, Tam, o sea, todos somos. ¿Estás para el martes filosófico fuerte o no? El juicio sobre la condición humana se hace a partir del pensamiento, del entendimiento, que a veces va acompañado por una experiencia personal y a veces no. Y a veces las experiencias son las que uno ve. ¿O qué pasa? ¿Tengo yo que experimentar todo aquello acerca de lo cual escribo? Error. Error autorreferencial. Error de aquellos tipos que cada vez que le piden opinión sobre algo dicen... Yo cierta vez cruzaba la avenida San Martín y pensé en el cruce de los Andes. Es decir, le piden que hable sobre San Martín y aparece él cruzando la avenida. Bueno, esa no es manera ni de escribir ni de vivir.